Todos hemos jugado Ringworld pensando en sobrevivir, pero ¿y si te dijera que puedes gobernarlo? Lo que casi nadie sabe es que hay una forma de dominar el planeta entero, y no necesitas trucos ni exploits. En este video no solo te voy a enseñar cómo usar el mod Empire como un verdadero estratega, sino que te contaré el secreto para tener un imperio autosostenible en los primeros 15 días de la run sin invertir ni un solo centavo. Y sí, está tan roto que cambia por completo la forma en la que se juega Ringworld, un mod que convierte a tu pequeña colonia en una potencia que cobra impuestos, controla ejército y conquista territorios sin mover un dedo. Bienvenido a Empire, donde sobrevivir ya no es suficiente, ahora mandas tú. Vamos a empezar por lo básico. El mod Empire, tal y como su nombre lo indica, su propósito es simple pero poderoso: crear tu propio imperio dentro del Ringworld. No solo se trata de manejar tu colonia principal, con Empire puedes establecer varias colonias que funcionan como satélites de tu capital. Cada una puede especializarse en producción, tropas, comercio o investigación, y todas están conectadas bajo tu mando. Esto te permite gestionar recursos de forma centralizada, enviar impuestos en platas o bienes, organizar la defensa de tu territorio, atacar enemigos y expandir tu influencia de manera estratégica. En pocas palabras, si sabes jugarlo bien, te facilita la obtención de recursos y la consolidación de poder. Y si no, tus colonias se pueden rebelar y el caos se apoderará de todo tu imperio. Así de simple, así de brutal. En cuanto a la compatibilidad, el mod se porta bastante bien. En mis pruebas con modlist pesadas de más de 200 mods, incluyendo Combat Extend del Ringworld, Total Mechanoid Warfare y otros, el mod funciona sin problemas y puedes combinarlo con prácticamente cualquier mod de economía, combate o expansión de facciones. Eso sí, como siempre, revisa el orden de carga y si tienes mods muy grandes o que modifiquen las facciones o la IA. Una vez tengas instalado el mod, lo primero que tienes que hacer es abrir el menú de Imperio. Lo vas a encontrar en la barra inferior, en el icono que dice Settlements o asentamientos. Al hacer clic, se abre una ventana con varias pestañas: facción, colonias, facturas y eventos. Las pestañas de facción y colonias se abren en la misma ventana, mientras que facturas y eventos abren una ventana aparte. Este menú va a ser tu centro de control para todo tu imperio. Desde aquí vas a ver tu economía, tus colonias, tus tropas, tus impuestos y hasta los problemas políticos que surjan más adelante. Cada nueva colonia que fundes en el mapa del mundo se agrega automáticamente a tu facción, pero cada una tiene sus propios niveles de producción, lealtad, felicidad y riesgo de rebelión. O sea, tu facción es el todo y las colonias son las piezas individuales que la componen. Para personalizar tu facción, fíjate en el pequeño engranaje en la parte superior del menú de facción. Ahí puedes ponerle un nombre y un lema a tu imperio. También puedes elegir los rasgos o los traits de tu facción. Estos definen su comportamiento político. Al principio puedes escoger hasta 2 traits y conforme tu facción suba de nivel podrás añadir más. Una vez elijas tus traits, asegúrate de confirmar los cambios. En la pestaña principal de facción vas a encontrar un resumen general con 4 indicadores clave. Felicidad, que mide el bienestar general de tus colonias. Lealtad, que representa la fidelidad de tus colonias hacia ti. Disturbio, que muestran el riesgo de rebelión o descontento. Y prosperidad, que mide el desarrollo económico de tu imperio. Más abajo verás una línea de 9 recursos básicos: comida, armas, ropa, animales, madera, minería, investigación, energía y medicina. Esos valores representan la producción total de tu facción, o sea, lo que estás generando y comerciando entre tus colonias. En la parte lateral del menú también encontrarás Set Capital, donde eliges cuál de tus colonias será la capital del imperio, Tax Delivery Map, donde decides a qué colonia llegarán los impuestos, y finalmente el menú militar, donde creas y gestionas a tus ejércitos, aunque eso lo veremos en profundidad más adelante. Ya con tu facción configurada, llega el paso clave: fundar tu primera colonia subordinada. Para eso, ve a la pestaña Colonias y haz clic en Crear nueva colonia. Esto te llevará directamente al mapa del mundo, donde verás todas las losetas disponibles. Cada loseta tiene una producción base distinta dependiendo del tipo de terreno, el clima y otros modificadores. Si tu idea es crear una colonia agrícola, busca una zona con alta producción de comida. Evita montañas o desierto porque tienen penalizadores muy fuertes. Por ejemplo, si quieres producir madera, busca zonas boscosas con un buen multiplicador de logging. En el lado derecho del mapa verás las estadísticas base, el tiempo de viaje y el coste inicial. Y hablando de coste, en el botón de establecer aparecerá el número exacto de plata que necesitas para fundar la colonia. Esa plata tiene que estar dentro de un almacén en tu colonia principal, no simplemente tirada por el suelo, porque si no, no cuenta como plata disponible. Una vez tengas el pago asegurado, simplemente das clic en establecer y listo.
Cada colonia que crees va a aumentar el coste de la siguiente, eso sin mencionar que va a requerir gestión constante, vigilar su lealtad, su producción, sus niveles de disturbio. Una colonia mal manejada no solo deja de producir, también puede rebelarse y obligarte a tomar medidas militares o perderla por completo. El sistema de impuestos en el mod Empire es literalmente el corazón de tu imperio. De aquí sale la plata y los recursos que vas a necesitar para expandirte, construir y mantener a tus colonias subordinadas. Por defecto, los impuestos se cobran en plata y el tiempo de entrega varía según qué tan lejos esté la colonia de tu capital y qué tecnologías tengas desbloqueada. En la pestaña de facción, en la parte inferior, vas a ver un resumen de la producción total de tu imperio. Todo lo que producen tus colonias aparece aquí, junto con el beneficio estimado y el tiempo restante para que llegue tu siguiente cobro de impuestos. Tienes dos formas de cobrar impuestos, en plata o en bienes. Si eliges plata, el juego calcula cuánto dinero genera cada colonia al vender los recursos que produce y te lo manda directo. Si eliges bienes, en lugar de plata recibes una cantidad equivalente en recursos físicos como armas, comida o materiales. El tipo de impuesto se elige en el menú de cada colonia, marcando o desmarcando la opción de diezmo. Cuando está activada, llegarán recursos en vez de plata y puedes incluso configurar qué tipo de producto quieres recibir. Puedes pedir que te manden fusiles, vestimenta o minerales específicos, los que tú elijas en esta ruedita. Y el mod calcula automáticamente la cantidad. En dependencia de su valor, si el objeto cuesta mucho, recibirás pocos, si cuesta poco, recibirás mucho. Cada colonia puede especializarse en un tipo de producción, comida, armas, investigación, minería, etc. En la pestaña Colonias, cuando seleccionas una, puedes ver su nivel, lealtad y disturbio, y muy importante, la cantidad de trabajadores asignados. En el centro del panel hay tres números, trabajadores actuales, trabajadores óptimos o base, y trabajadores máximo o overmax. Asignar trabajadores hasta el nivel óptimo es lo ideal. La ganancia aumenta de forma constante y estable, pero si te pasas de ese límite, los trabajadores extra empiezan a cobrar más caro y los beneficios dejan de ser tan rentables. Es decir, puedes tener más producción, sí, pero a un costo más alto, lo que al final puede reducir tus ganancias totales. El truco está en construir edificios dentro de las colonias que aumenten el límite de trabajadores y mejoren la producción base. Cada edificio puede dar ventajas distintas, más prosperidad, más lealtad, o más producción de un recurso específico. Algunos edificios también afectan los impuestos, los disturbios o la estabilidad general de la colonia. Y claro, cuanto más beneficio te da un edificio, mayor será el coste de mantenimiento. Así que debes equilibrar. El secreto de una buena economía imperial no es tener colonias perfectas, sino tener el balance general positivo. No pasa nada si una o dos colonias generan pérdidas, mientras las demás cubran el gasto y mantengan el flujo de plata y recursos. Lo importante es que cada colonia cumpla con una función dentro de la red, que produzcan comida, materiales, investigación, etc. Para optimizar tus beneficios, prioriza colonias con buenos multiplicadores de producción base. Evita sobrecargar de trabajadores una colonia sin edificios que respalden la productividad. Revisa los informes de impuestos después de cada ciclo para ver cuáles colonias están rindiendo mejor. Y si puedes, invierte en tecnología de cápsulas de transporte que agilizan muchísimo la entrega y evitan pérdidas. Ahora vamos a hablar sobre la política y los eventos imperiales, que son básicamente la parte dinámica del mod, lo que hace que tu imperio se sienta vivo. Los eventos globales y locales aparecen en la pestaña de eventos, dentro del menú del mod Empire. Ahí te van a salir con su nombre, una pequeña descripción y la fuente, es decir, dónde está ocurriendo ese evento, justo con el tiempo que falta para que termine. Estos eventos pueden ser cosas sencillas como una caravana trayendo impuestos, un ejército que está en cooldown y no puedes usarlo todavía, o una mejora en proceso en alguno de tus asentamientos. Pero también pueden ser eventos negativos como sequías, deforestaciones o disturbios en una colonia específica. Y ojo, porque cada uno de esos eventos afecta directamente la producción, la felicidad e incluso la lealtad de tus colonias. Uno de los sistemas políticos más importantes del mod son los traits o rasgos imperiales. Estos definen el estilo de tu imperio y modifican directamente cómo funcionan tus colonias. Solo puedes elegir 2 al inicio de una partida. Cada rasgo tiene ventajas y desventajas muy marcadas. Por ejemplo, el militarista te da un 20% más de poder en combate, permite desplegar escuadras extras y tus colonias nuevas empiezan con una barraca. El expansionista te da tu primer asentamiento gratis y cada año reduce a la mitad el costo de crear uno nuevo. Puedes ir desbloqueando más trade a medida que subes de nivel y haces crecer tu facción. Ok, ahora entramos en una de las partes más potentes del mod Empire, la guerra y la expansión militar. Eso es lo que realmente te hace sentir como un emperador dentro del Ringworld. Desde el menú de imperio vas a la sección que dice militar y ahí se abre un panel con varias pestañas.
designar escuadra, crear unidades y la de fuego de soporte, la cual no tengo ni idea de para qué se utiliza. Primero, vamos a lo básico, crear unidades. Cada unidad es como un soldado personalizado, puedes elegir su raza, su fenotipo, su equipo y su armamento. Simplemente le das crear unidad y te aparecerá un peón. Le puedes hacer reroll hasta que salga uno que te guste y luego empiezas a equiparlo. Casco, armadura, fusil, lanzallamas, lo que quieras. Solo recuerda que cada pieza de equipo tiene un coste específico, que aumenta el coste total de la unidad. Y sí, ese número que aparece arriba del colono representa la plata que te cuesta desplegarlo en combate. Cuando termines, le pones un nombre y listo. Luego pasamos a la pestaña de crear escuadras. Ahí es donde organizas a tus unidades en grupos de combate. Cada escuadra puede contener hasta 30 soldados dependiendo del nivel militar del asentamiento al que pertenezca. Vas agregando tus unidades en los espacios vacíos y arriba verás el coste total del equipamiento de esa escuadra. Si el coste supera el límite del asentamiento, esa escuadra no podrá ser desplegada por este. Por eso, es importante fijarte en el parámetro de referencia. Aquí puedes elegir en qué colonia vas a meter esa escuadra y verás cuántos recursos militares puedes invertir en ella. Cuando termines, nombras la escuadra y la guardas. Ahora la parte práctica, designar escuadra. Aquí verás todas tus colonias listadas y al lado de cada una la opción Set Squad. Desde aquí puedes asignar cuál escuadra protegerá ese asentamiento o cuál puede salir a combatir. Y ojo con esto, si usas una escuadra de un asentamiento para atacar o apoyar a otro, esa colonia se queda sin defensa hasta que la escuadra regrese o termine su periodo de enfriamiento. Para desplegar una escuadra simplemente le das a la colonia que la tiene asignada y le das Deploy Squad y eliges cómo entrarán al mapa. Si ya investigaste, las cápsulas de transporte caerán desde el cielo en droppods, pero si no, entrarán caminando por el borde del mapa. Después que selecciones el punto de entrada, ¡boom! Ahí verás llegar a tus soldados listos para el combate. Una vez desplegados, puedes controlarlos con un pequeño menú que aparece arriba a la derecha. Puedes moverlos, hacerlos atacar enemigos o retirarlos del mapa si ya no los necesitas. Pero claro, un imperio no crece solo defendiendo sus fronteras, también necesitas expandirte. En el mapa del mundo puedes seleccionar un asentamiento enemigo, elegir si quieres raidearlo o capturarlo. Si eliges raid, tu escuadra intentará saquear los recursos, materiales e incluso tomar prisioneros. Pero si eliges capture, el objetivo es destruir por completo el asentamiento y reemplazarlo con uno nuevo bajo tu control. Eso sí, asegúrate de enviar un ejército con nivel militar superior, porque si pierdes esa batalla, ese enemigo puede contraatacar tus colonias inmediatamente y estarás completamente expuesto. Las estrategias avanzadas y la optimización. Aquí no hay una sola forma de hacerlo. El mod Empire tiene tantas combinaciones posibles entre trade, edificios y estilos de juego que cada jugador puede tener su propio modelo ideal. Pero te voy a contar la que a mí me funcionó, paso a paso, para que tomes ideas y las ajustes a tu manera. Primero, hablemos de cómo administré múltiples colonias sin volverme loco. Mi meta era construir un imperio que se defendiera solo, generara ingresos constantes y se expandiera rápido. Para eso empecé con los trades, expansionista y militarista, y déjame decirte, esa combinación es oro puro para arrancar con fuerza. El expansionista te deja crear tu primer asentamiento completamente gratis, lo cual ya de por sí es una locura, porque desde el minuto 1 empiezas a recibir ingresos en plata. Además, una vez al año puedes fundar un nuevo asentamiento a mitad de precio, y cada colonia que creas empieza directamente en nivel 2, nada mal para quien quiere crecer sin freno. Por otro lado, el militarista te da un bono de combate, hace que todos tus asentamientos nuevos empiecen con una barraca extra, lo cual aumenta el nivel militar de la colonia, y encima los edificios militares cuestan 100 menos de plata por mantenimiento. Traducido, tus colonias son baratas de mantener, más seguras y listas para pelear. Estos trades juntos son literalmente la fórmula para un imperio autosuficiente y defendible desde el día 1. Así que el primer paso fue establecer una colonia enfocada completamente a la producción de comida. Nada de lujo, nada de esclavos, nada que bajara la felicidad. Solo granjas, almacenamiento y producción optimizada. Cuando esa colonia empezó a generar ingresos netos estables, expandía a una segunda, esta vez especializada en madera. Plata rápida y constante. Con eso ya tenía la base económica asegurada. Después fundé una tercera colonia dedicada parcialmente a la investigación. Sabes que al principio del juego, investigar es un dolor de cabeza. Siempre hay un pobre colono esclavizado al banco de investigación todo el maldito día. Pues mi solución fue tener un asentamiento que generara puntos de investigación para la capital. Lo balanceé para que fuera autosuficiente, sin pérdidas, generando plata positiva y puntos de ciencia pasivos. A partir de ahí, lo que hice fue equilibrar la expansión.
Cada colonia nueva tenía una función clara. Una producía más materiales, otras recursos, otra ayudaba con la ciencia. La clave es que todas se complementen entre sí. Ahora mi capital recibe constantemente madera, minerales, comida, armas, ropa, todo. Es como tener una red logística funcionando sin necesidad de microgestión. Y hablando de logística, el diseño de rutas de impuestos es fundamental, sobre todo al principio. Yo coloqué todos mis asentamientos relativamente cerca uno de los otros. ¿Por qué? Porque todavía no he investigado las dropbox, así que dependo completamente del tiempo de viaje para enviar impuestos o fundar nuevas colonias. Si tus colonias están muy lejos, los retrasos en los pagos te pueden frenar el crecimiento o dejarte sin fondos justo cuando más lo necesitas. Ahora, hablemos del tema más temido por cualquier emperador novato, las rebeliones. Mira, la forma más efectiva que encontré de evitarlas fue muy simple: mantener a la gente feliz. Nada de esclavitud, ni edificios que bajen la moral, ni políticas que generen malestar. Construir asentamientos productivos, rentables, pero sin sacrificar la estabilidad. La felicidad es literalmente tu mejor escudo contra el caos interno. Si lo haces bien, tendrás un imperio donde cada colonia produce, cada una se defiende y todas aportan al crecimiento general de tu base principal. Y como beneficio adicional, tendrás un ejército fuerte, listo para conquistar o defender lo que sea. La optimización en Empire no solo se trata de números, sino de diseñar un sistema que se mantenga solo. Cada colonia con un propósito, cada recurso fluyendo hacia tu capital. Y cada ciudadano lo bastante feliz como para no querer apuñalarte mientras duermes. Porque un buen emperador no es el que más conquista, sino el que más logra que su imperio no se derrumbe cuando mira al otro lado. Para mejorar tu experiencia con Empire, considera integrar mods que amplíen mecánicas, como Ringward o algún otro que ofrezca dinámicas adicionales. En cuanto al orden de carga de mods, es recomendable utilizar herramientas como el Rimsword para organizar y resolver posibles conflictos. Además, asegúrate de que los mods estén actualizados y sean compatibles con la versión del Ringworld que estás utilizando. Para una guía más detallada sobre la configuración del Rimsword, puedes consultar este video en el canal donde explico lo básico de cómo utilizar este mod manager. Recuerda que la combinación de mods correcta puede ofrecerte diferentes estilos de juego, desde un imperio feudal tradicional hasta una megacorporación comercial, un estado militarista expansionista. Cada enfoque tiene sus propias ventajas y desafíos, y la elección dependerá de tu estilo de juego preferido. Lo esencial es estar informado sobre posibles conflictos y gestionar adecuadamente el orden de carga para prevenir problemas técnicos. Para cerrar, quiero dar mi opinión sobre el mod Empire, y siendo sincero, el mod está un poco roto. Si lo utilizas como te expliqué antes, puedes transformar una run entera, incluso una donde comiences en desnudez brutal, en algo totalmente trivial. Cuando llega una raid, simplemente invocas escuadras de tus asentamientos cercanos y te expandes rapidísimo, y puedes dominar casi cualquier desafío que Ringworld te lance. Desde el punto de vista de la microgestión, el mod es increíble. Es un juego dentro del juego, por la cantidad de contenido que añade. Pero el problema es que el acceso a todo es demasiado rápido. Cualquier jugador puede, desde el principio, tener un ejército completo y un flujo constante de recursos, sin un esfuerzo real. Comparado con el Vanilla Outpost Expanded, ese mod también te permite crear algo similar, pero solo en el late game. Cada asentamiento requiere enviar colonos reales de tu colonia para fundarlo. Esto te da profundidad a la vez que limita la velocidad de expansión y hace todo un poco más creíble. Imperio es útil, potente y divertido, pero le falta un poquitico de balance. Personalmente, probablemente no lo utilice mucho más allá de mis runs actuales, especialmente porque consume grandes cantidades de memoria de video. Hasta que no actualice mi patata, va a descansar un poco en mi lista de mods inactivos. Y eso es todo por mi opinión. Ahora quiero escuchar la tuya. Déjame preguntas o dudas sobre el mod en los comentarios. Y si te vas a ir a fundar tu imperio, considera hacerlo al estilo medieval, con estos 10 mods medievales que te muestro en este video. Y si te ayudó de algo esta guía, déjamelo saber dejándome un dedito arriba. Y si quieres ver más contenido como este en el futuro, suscríbete al canal. Gracias por ver y hasta la próxima.